madrugar por ustedes. Para mí tampoco. Para madrugar, de mi modo. Hoy día vamos a dar no es continuidad del tema que hemos avanzado, que era la endometriosis, pero es una patología que también se caracteriza por las hemorragias uterinas anormales. El término que frecuentemente suelen usar para las hemorragias uterinas anormales es HUD o el sangrado uterino normal. Entonces son dos acrónimos que generalmente los suelen emplear en pacientes que presentan ¿cómo? Yo no entendí, perdón. HUD o SUA, ¿qué significa? Significa hemorragia uterina disfuncional, sangrado uterino anormal. Gracias. Hemorragia uterina disfuncional y sangrado uterino anormal, ¿no? Entonces son términos que frecuentemente en los libros los suelen emplear para el manejo o la denominación a esta patología, ¿no? Entonces es el sangrado uterino normal. Entonces en el sangrado uterino normal vamos a encontrar un grupo de patologías uterinas que se relacionan con hemorragias para que nos reflejan un ciclo normal de la menstruación. La siguiente, por favor. Bueno, el sangrado uterino anormal se lo va a denominar aquel sangrado del cuerpo uterino en cantidades anormales de volumen, en una anormalidad en la regularidad y en una anormalidad en la temporalidad, ¿no? Generalmente la definimos cuando la paciente ya nos indica que ha estado presentando un cuadro con irregularidades de volumen, irregularidad y temporalidad durante los últimos 6 meses. ¿Ya? Entonces, si la paciente llega a nuestra consulta y nos refiere que ya durante 6 meses yo no presento ciclo menstrual o presento ciclos menstruales abundantes o presento ciclos menstruales muy irregulares, entonces esta paciente ya clasificaría en nuestro grupo de pacientes que presentan sangrados. ¿Ya? Según la clasificación, pues FIGO hace una definición y la define como el sangrado del cuerpo uterino que es anormal en volumen, regularidad y en tiempo, ¿no? Y que ha estado presente en la mayoría de los últimos 6 meses. Esa es la clasificación que nos hace FIGO, ¿no? Y el Colegio de Ginecólogos y el Real Colegio de Ginecólogos y Obstetricia y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo define como la pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere en la vida de la mujer ya a nivel físico, social, emocional y o material. Pues son dos conceptos muy diferentes que ambas escuelas también manejan para denominar el sangrado uterino. En relación a la epidemiología, pues las pacientes en la totalidad de las mujeres, aproximadamente un 14 a 25% de las que se encuentran en una etapa reproductiva van a presentar características irregulares en el sangrado menstrual, ¿no? Y se llega a denominar como la cuarta causa más frecuente de consultas ginecológicas, ¿no? Es raro que se presente en la infancia, frecuentemente ya se suele presentar en pacientes en la menarquía entre los 14 y con una regularidad hasta los 35 años, ¿no? En relación a las adolescentes, pues aproximadamente un 20% de ellas va a experimentar lo que son sangrados uterinos anormales, ¿no? En la perimenopausia pues es un cuadro mucho más frecuente, ya que casi cerca de las pacientes perimenopáusicas un 50% ya va a presentar este tipo de alteración en su ciclo menstrual. Pues los factores que influyen en la incidencia o en la prevalencia de esta patología van a estar en relación a la edad reproductiva de la paciente. El sistema de terminología que la FIGO utiliza pues es la menorragia, ¿no? Para caracterizar a los ciclos menstruales que tienen una mayor duración, ¿no? Metrorragia cuando indica que la paciente tiene ciclos menstruales con cantidades de flujo abundante. La polimenorrea significa que la paciente presenta un ciclo menstrual y
presenta, y posteriormente son ciclos muy cortos, ¿no? Como que a los 14 días nuevamente presenta otro ciclo menstrual, ¿no? Y la oligomenorrea, pues cuando ya los ciclos son un poquito más alargados, ¿no? Y la menometrorragia, ¿no? Cuando la paciente tiene un sangrado menstrual prolongado, ¿no? Es generalmente constante, ¿no? Pero prolongado y con sangrado menstrual abundante, ¿no? Entonces, una característica es que, bueno, tiene una alteración de la frecuencia menstrual que engloba estos 5 grupos. El sangrado menstrual es irregular, la duración o la cantidad va a ser anormal o va a ser un sangrado menstrual muy abundante. Bueno, normalmente los ciclos menstruales tienen una característica de resultar en 28 días, ¿no? Considerando el día 14 como la fecha de ovulación, ¿no? Bueno, esto es una definición, ¿no? Cuando hace la frecuencia del ciclo menstrual normal, debería ser entre los 24 y 38 días, ¿no? La duración regular debería ser de 7 a 9 días, ¿no? Ya cuando pasan los 9 días, pues ya se consideraría un sangrado irregular, ¿no? Siguiente. Bueno, en relación a la clasificación de los sangrados, ya han escuchado, ¿no? ¿Sí? Ya han escuchado esto. Es un tema muy bonito ¿ya? Pero lo vamos a llevar de una manera así superficial, porque son grupos muy grandes, y en patologías del cuerpo uterino, patologías benignas del cuerpo uterino, nuevamente las tenemos que desarrollar. Esto solamente está haciendo una introducción a las patologías grandes que engloban hemorragia uterina normal, ¿ok? Bueno, la clasificación que se ha logrado realizar para poder englobar a todos los sangrados uterinos anormales, pues es el PAL y el COI, ¿no? Entonces, son mnemotécnicos que nosotros utilizamos para poder clasificar estas patologías y poder recordarlas de una forma más fácil, ¿no? Entonces, el acrónimo P hace relación a los pólipos, el A hace a las adenomiosis, el L a los leiomiomas o miomas, que también suelen denominarse, y el M en relación a patologías de virginidad, ¿no? Ahora, nos vamos a otro grupo. El grupo de las patologías que pertenecen al COI están relacionadas a las coagulopatías, a alteraciones de la ovulación, alteraciones endometriales, alteraciones iatrogénicas que nosotros hayamos podido ocasionar, y otros que no entran en ninguna de estas clasificaciones, ¿ya? Ahora, el PAL hace relación a patologías estructuralmente del útero, en sí que están en relación a la anatomía uterina, ¿no? Y el COI hace relación a patologías que se acompañan de un sangrado menstrual irregular, pero están en relación a la fisiología, ¿ya? Entonces, aquí solamente describe como A la primera imagen, que es un ultrasonido del pólipo, la segunda imagen, que es una histeroscopía de un pólipo, el C, que muestran las imágenes ecográficas de los adenomiomas, y el L, los leiomiomas, que estructuralmente, anatómicamente son visibles cuando nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico, pero también cuando nosotros no lo realizamos son visibles a los procedimientos ecográficos. Primero vamos a hablar del primer grupo, que son los pólipos. Los pólipos son considerados proliferaciones epiteliales que derivan del estroma y de las glándulas endometriales. Una característica de estos pólipos es que muchas veces se comportan de forma asintomática hasta que logran tener un tamaño considerable, y ahí es cuando ocasiona una hemorragia uterina anormal. Pues esa es otra denominación, también la vamos a poner aquí, HUA. Todas ellas son hemorragias uterinas anormales, ¿no? Que aproximadamente un 3 a 7, de los pólipos, las personas que la presentan, un 3,7% a 65% de las pacientes va a presentar sangrado. El sangrado depende muchas veces de la cantidad de pólipos o el tamaño del pólipo, ¿no? Los pólipos muchas veces no van de forma aislada, ¿no? Entonces tienen una característica, ¿no? Que tienen, muchas veces tienen un pedículo. Y muchas veces
veces van a tener algunas proliferaciones glandulares, ¿no? Entonces, no siempre vienen en esta forma de presentación, pueden venir en diferentes formas de presentación con formaciones glandulares adicionales. El tejido endometrial es un tejido glandular. Hacer un tejido glandular, pues la misma característica al proliferar su pared en la cavidad interna del útero va a generar este tipo de estructuras, ¿no? Se presenta aproximadamente con una mayor frecuencia en las pacientes perimenopáusicas, ¿no? Aunque puede presentarse también entre una edad relativa entre los 25 y 35 años, ¿no? La edad es relativo y más depende también el crecimiento de un factor estrogénico adicional que va a ocasionar que la paciente tenga esta patología, ¿no? No son malignos, pero un porcentaje muy bajo sí puede acompañarse de patologías malignas, ¿no? Como hiperplasias endometriales, con atipia y poliposis endometrial, y de esa forma sí generar un proceso maligno. Aquí podemos ver un pólipo endometrial, pero esta es una visión directa que se ha realizado con un histeroscopio y esta es una visión ecográfica, ¿no? Entonces, en esta visión podemos ver el pedículo, ¿no? Los pedículos pueden ser cortos, largos o incluso pueden ser no pediculados. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a los pólipos, les voy a mencionar que su característica principal de aparición va en relación a factores estrogénicos. Generalmente las pacientes sufren cuadros de hiperestrogenemia, ¿no? Entonces se observa en pacientes que han realizado tratamientos prolongados con anticonceptivos orales, y un factor adicional de hiperestrogenismo para la mujer es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Es por eso que las pacientes que tienen este cuadro de obesidad y sobrepeso sí tienen una mayor prevalencia de desarrollar lo que es una poliposis endometrial. ¿Cuál es el tratamiento de la poliposis endometrial? Depende, ¿no? Si la poliposis endometrial ha sido un hallazgo incidental y no es sintomático y el tamaño no es considerable, pues muchas veces no le hacemos un tratamiento, ¿no? Pero si la paciente presenta un cuadro de poliposis endometrial sintomático, ahí nosotros podemos pensar en un tratamiento ideal, que es la histeroscopía y la resección del pólipo, ¿no? En algunos casos se realizaba lo que es el legrado para poder realizar la exéresis del pólipo, pero no es el tratamiento ideal, ya que al realizar un legrado tú no tienes una visión directa de la lesión, ¿no? Puede ser que esta es nuestra cavidad uterina, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar el raspado con la legra, ¿no? Puede ser que el pólipo esté acá, puede ser que el pólipo esté acá. Entonces cuando tú realizas el legrado no vas a tener una visión directa, ¿no? Y no vas a tener la seguridad de que estás haciendo una resección completa del pólipo, ¿no? En relación al tratamiento, pues como les decía, un gol estándar para las poliposis endometriales es la histeroscopia, ¿ya? Ahora, nos pasamos a otra patología del PALM, que es otra alteración de la estructura del cuerpo uterino, y es similar al concepto que ya les había desarrollado la anterior clase, que es la endometriosis. La adenomiosis es una endometriosis, pero del cuerpo del útero, ¿no? Es decir, esta abarca solamente las capas musculares, ¿no? Entonces, también de igual forma que la endometriosis, como habíamos mencionado en la anterior clase, está compuesto por glándulas y más estroma. Esto quiere decir que va a formar una combinación de tejido endometrial con tejido muscular. En algunos casos este tejido puede encontrarse de forma dispersa, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, este es el endometrio, ¿no? Y este va a tener una diseminación difusa, ¿no? No va a tener una diseminación clara del foco de endometriosis, ¿no? Entonces esta es una adenomiosis difusa, ¿ya? Pero también hay focos de adenomiosis localizada, ¿no? Entonces va a haber como
una localización como una agrupación de células endometriales o como la formación de nódulos endometriales que sí son visibles a la ecografía y les había mencionado en la anterior clase, ¿no? En algunos casos puede haber este tipo de presentación o este tipo de presentación, ¿no? Y sí son visibles con el estudio ecográfico. Algo que hay que descartar es que otro problema que vamos a mencionar ahora son los miomas, ¿ya? Pero la diferencia de los miomas con estos es que el mioma sí tiene una cápsula, ¿no? Entonces, la cápsula es visible para el ecografista, ¿no? Se identifica la cápsula a diferencia de las agrupaciones condensadas de adenomiosis que no tienen una cápsula, ¿no? Entonces, esa es una característica de la adenomiosis, ¿no? El diagnóstico de la adenomiosis, pues sí, puede ser uno ecográfico y también puede ser un diagnóstico histopatológico, ¿no? Entonces, para confirmar el diagnóstico de una adenomiosis, pues necesariamente necesitamos valernos del estudio de patología. ¿Quiénes van a presentar mayores cuadros de adenomiosis? Pues se asocia muchas veces con la edad, ¿no? Entonces, de igual forma, es mucho más frecuente en pacientes en una fase perimenopáusica y muchas veces puede existir de forma combinada. La paciente tiene una adenomiosis difusa, la paciente tiene un mioma, la paciente tiene un adenomioma. Entonces, estas patologías, una característica que comparten es que muchas veces no van solas, sino que van combinadas, ¿no? Y contribuyen mucho más a la gravedad del sangrado uterino anormal, ¿no? Como ya les había mencionado, la adenomiosis puede ser tanto localizada o puede ser de una localización difusa, ¿no? Como ya les había dicho, hay que diferenciarlas principalmente de lo que son los leiomiomas o miomas. La prevalencia, sí, en las pacientes perimenopáusicas tiene una prevalencia muy alta, ¿no? Hay gran parte de las pacientes perimenopáusicas o menopáusicas suelen presentar cuadros de adenomiosis, ¿no? Es un diagnóstico preoperatorio con un porcentaje de 2,6 a 26%. Un estudio que lo logra identificar de una forma más sensible es la resonancia magnética, ¿ya? Aunque también la ecografía transvaginal es un estudio útil para poder diagnosticar una adenomiosis, ¿no? Y entre los factores de riesgo, entonces, para poder decir quiénes son las que van a presentar mayores cuadros de adenomiosis, pues son las pacientes que tienen los antecedentes de multiparidad o cirugías uterinas, entre ellas la cesárea o tal vez una resección de un mioma anterior o los legrados, ¿no? Entonces son pacientes en las cuales ha habido una manipulación de lo que es el cuerpo uterino y en esta manipulación nosotros hemos podido generar lo que es una diseminación de las células endometriales hacia las capas musculares del útero, ¿no? Entonces muchas veces dicen que cuando nosotros realizamos un legrado, pues realizamos de una manera muy tórpida, ¿no? Entonces tratando de destruir completamente lo que es esta capa lineal del endometrio y generando una lesión de lo que es la capa muscular. A nosotros realizar eso estamos generando también de forma iatrogénica que la paciente a lo posterior pueda presentar un cuadro de adenomiosis. Al siguiente, por favor. Aquí podemos ver imágenes de cómo se presenta la adenomiosis. La primera es una imagen con una adenomiosis de diseminación difusa. Y sí, puede observarse en la ecografía y cuando el ecografista realiza un estudio Doppler puede verse el aumento de la vascularidad de forma difusa en relación al cuerpo del útero. Generalmente cuando se hace la ecografía, la vascularidad solamente se ve incrementada en esta área que corresponde al endometrio, ¿no? Y que es la capa más vascularizada, ¿no? Pero en pacientes que no tienen una alteración endometrial y sí tienen una adenomiosis, pues sí pueden verse los focos endometriales con un incremento de la vascularidad, ¿no? Esta es una imagen al Doppler que observa los flujos vasculares y esta es una imagen sin Doppler, ¿no?
entonces se ven de una característica hipoecogénica, entonces la imagen es que no emite mucho eco, ¿no? Entonces por eso se ve de esa forma oscura, ¿no? Cuando la imagen emite mucho eco se ve de una forma blanca, no se duerman, por favor, se está durmiendo, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, bueno. Ahora pasamos al tercer, estamos en el PAL, ¿no? En el L. Ahora nos vamos al L, que son los leiomiomas, que también nosotros los denominamos leiomiomas o miomas, no hay problema. Incluso en algunos libros los describen como fibromas, ¿no? Entonces no hay problema, pueden tener esa denominación. Fibromas, miomas, leiomiomas son lo mismo, ¿ya? Entonces, de igual forma que los anteriores, van a producir una alteración estructural en el cuerpo del útero. Son tumores de origen benigno, ¿ya? Además, se originan en lo que es el músculo liso, pero una característica que van a presentar estos miomas es que son una combinación de músculo liso con un proceso de cicatrización que le va a dar una consistencia fibrosa. ¿Han entrado en las cirugías de miomas ustedes tal vez? ¿O en alguna cesárea hayan encontrado un mioma? ¿No? ¿Nunca? Ya, les voy a mostrar las imágenes, ¿verdad? Generalmente esta viene conformada como capas de cebolla, ¿verdad? Entonces viene conformada de esta forma. Entonces cuando nosotros hacemos la resección y tienen un pedículo, ¿ya? Tienen un pedículo del cual se adhieren a la pared del útero y del cual se nutren. Entonces cuando nosotros encontramos en la cirugía, nosotros no podemos arrancar parte de esto, ¿no? No puedo arrancar parte de esto, ¿no? Entonces tengo que resecar solamente el mioma. Entonces, ¿qué hacemos para resecar el mioma? Como les había mencionado, a diferencia de la adenomiosis no tiene cápsula, pero esta tiene cápsula. Entonces, cuando nosotros lo identificamos, lo que hacemos es resecar la cápsula. Quiere decir, esta capa superficial nosotros la abrimos, ¿no? Entonces, al abrirla esta cápsula, nosotros ya podemos desencapsular el mioma y de esa forma hacer la resección, ¿no? Obviamente hay miomas considerables. Les diré que hay miomas que pueden medir hasta 20 centímetros, pueden pesar hasta 4 kilos, pueden pesar hasta 5 kilos. Les voy a mostrar las imágenes, ¿ya? Entonces, en estos casos, pues es difícil e imposible realizar solamente una resección del mioma, ¿no? ¿Cuánto mide un útero normal? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7. Exacto. ¿Cuánto mide un útero no gestante? Un útero que no gestado. Puede medir, exacto, puede medir 5, incluso en algunas que nunca han gestado y están en una fase menopáusica, puede medir hasta 3 centímetros, ¿no? Entonces es muy chiquitito, ¿no? El útero es una estructura muy pequeña, ¿no? En pacientes menopáusicas que nunca han gestado, el útero involuciona hasta tener un tamaño de 3 centímetros, ser como una almendra, ¿no? Pero en pacientes que se encuentran en una edad reproductiva puede tener un diámetro de los 5 a 7 centímetros, ¿no? Entonces, imagínense un útero de 7 centímetros con un mioma de 20 centímetros. Entonces, es imposible de hacer una resección solo del mioma sin producir una afección del útero, ¿ya? Entonces, ¿cómo se presentan los miomas? ¿Ya? Los miomas tienen una distribución anatómica y una clasificación simple, ¿ya? Pueden ser subserosos, pueden ser submucosos o pueden ser intramurales, ¿no? Entonces pueden presentarse de estas 3 características. Aquí hay una combinación de todo, ¿no? Estos son los subserosos, estos son los intramurales y estos son los submucosos. Los submucosos van a estar en contacto directo con el endometrio y son los más sintomáticos. Quiere decir que son los que más producen patología de sangrado. ¿Por qué? Porque va en relación a una capa muy vascularizada que es el endometrio, ¿no? Los que menos sintomatología o menor sintomatología van a dar van a ser los miomas subserosos. ¿Por qué? Porque se encuentran por fuera de lo que es el cuerpo del útero, ¿no?
Y los que van a dar una sintomatología intermedia van a ser los miomas intramurales, los cuales se encuentran atrapados dentro del músculo. La sintomatología pues va a estar en relación al tamaño del mioma. ¿Qué sintomatología va a presentar la paciente? Generalmente presenta dolor y sangrado. Sangrado anormal, dolor, la presencia de una masa indurada, pues ya nos da una característica clínica de que pueda tratarse de un mioma uterino, ¿no? Incluso en muchas de las pacientes sienten que se mueve. Entonces dicen, viene aquí, ¿por qué? Porque tienen pedúnculos, ¿no? Y el pedúnculo permite que esta estructura tenga movilidad, ¿no? Se presenta aproximadamente un 20 a 40% en las pacientes en edad reproductiva, con una edad media en los 50 años. Tiene una frecuencia un poquito mayor en las mujeres las mujeres blancas van a tener una incidencia un poquito mayor que las mujeres negras, ¿no? Y es la indicación más común de histerectomía. Entonces, como tratamiento, cuando el mioma tiene un diámetro menor a los 2 centímetros, se encuentra en una capa intramural o subserosa, entonces muchas veces no son candidatas para cirugía. Pero si la paciente presenta un mioma submucoso sangrante, se puede hacer solamente la resección del mioma. Si el tamaño es considerable, entonces, como dice ahí, la indicación más común de tratamiento es la histerectomía. Bueno, en la clasificación FIGO, bueno, hay una clasificación muy amplia, pero no les voy a preguntar. La clasificación FIGO pues hace una clasificación del 0 al 3. La clasificación del 0 al 3 va a estar en relación al espacio que va a ocupar en relación al endometrio. El 0 generalmente es pediculado y está dentro de la cavidad y muchas veces puede salirse de forma espontánea, ¿ya? Lo que se conoce como los miomas paridos, ¿ya? Entonces la paciente siente que se le está saliendo una masa, ¿no? Hay días que se sale y hay días que se entra. ¿Sí? Tú dices, ¿qué es eso? Entonces cuando lo ves al mioma naciendo por la cavidad uterina, ¿no? Cuando el mioma tiene un pedículo considerable, ¿no? Entonces el 1 es el mioma que solamente va a ocupar lo que es más de un 50% de lo que es la cavidad del endometrio, ¿no? Perdón. Sí. Y el 2 es este. El 2 es este. Comparte lo que es la cavidad endometrial, pero tiene un componente mayor, lo que es intramural, ¿no? Y el 3 es cuando está en contacto directo con el endometrio, pero ocupa la mayor parte de lo que es la integridad del músculo uterino. Los 4 son íntegramente intramurales, están dentro del útero. Los 5 son los que pueden contener un componente subseroso, pero también la mitad subseroso y la mitad intramural. Los 6, pues, el 6 es cuando el componente es mayor intramural que subseroso, y el 7 es cuando ya está fuera, es pediculado, es subseroso, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros esta clasificación? Para saber identificar autorización. Exacto, porque con la ecografía podemos ver esto. Entonces, con la ecografía nosotros podemos ver, está dentro del endometrio, está dentro del músculo o está en la superficie del útero. Y existen otros tipos de miomas, los que no están acá en la clasificación 8, que son los miomas cervicales, ¿no? Entonces, hay miomas que de forma muy rara pueden encontrarse en lo que es en el cervix, ¿no? Y ahí entra lo que son la clasificación del número 8. La siguiente. Bueno, y aquí podemos ver las imágenes de lo que son los miomas. Estos son miomas subserosos, pero son de diámetros pequeños, ¿no? Pero se acompañan además de un mioma intramural, que es este, ¿no? Este es un mioma intramural. Esto no es el útero normal, esto es un útero de mayor tamaño, pero porque tiene miomas con componentes subserosos y componente intramural, ¿no? Y aquí podemos ver lo que es, ¿no? Se ha hecho una resección del útero y se le ha hecho también su extracción de sus miomitas, ¿no?
Aquí podemos ver, es un hallazgo muchas veces incidental. Entonces, cuando nosotros hacemos la cesárea, a veces podemos identificar lo que son las presencias de los miomas, ¿no? Dependiendo el tamaño del mioma, podemos hacer la resección. Si el mioma tiene un tamaño considerable, no es lo ideal realizar la exéresis durante la cesárea. ¿Por qué? Por el riesgo de hemorragia que nos puede producir. ¿Por qué? Porque además nos puede producir una alteración de la contractibilidad uterina, ¿no? Por eso es preferible esperar un segundo tiempo para realizar la resección. Otra característica que también presentan los miomas es que durante el embarazo los miomas por la irrigación uterina van a tener una característica hemorrágica. En las pacientes menopáusicas va a tener una característica hialina, lo que significa que es como una característica ya de una masa calcificada, ¿no? Y en las pacientes que presentan sin embarazo, sin menopausia y en una edad reproductiva, generalmente tiene una característica fibrosa, como en la anterior imagen habíamos observado. Y aquí, en estas son de característica fibrosa, ¿no? Este es un útero, ¿no? Pues este ya es mucho más grande. Como les decía, los miomas llegan a tener tamaños considerables, ¿no? Y la paciente lo que siente es dolor, sensación de peso y el sangrado, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de todo el PAL, ahora nos vamos a las lesiones malignas, ¿no? En relación a las lesiones malignas, pues van a estar aquí clasificadas las patologías malignas del endometrio, cuando se presenta una hiperplasia endometrial con presencia de células atípicas, carcinomas del cuello uterino. Entonces vamos a clasificar a estas patologías dentro de este grupo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la paciente pueda presentar un sangrado uterino normal en relación a una patología maligna? Pues es la edad, ¿no? La terapia de estrógenos sin un feedback, que es el progestágeno, el uso del tamoxifeno. Pues el uso del tamoxifeno nosotros lo hacemos en la patología mamaria, ¿no? En el cáncer de mama, ¿no? Pero muchas veces cuando la paciente tiene el útero íntegro, lo que nosotros hacemos es desarrollar una hiperplasia endometrial que posteriormente puede desarrollar también características de malignidad, ¿no? Entonces, pacientes que han experimentado una menarca de forma muy temprana también pueden presentar cuadros de hiperplasia endometrial con atipia. En las pacientes que presentan la menopausia de forma muy tardía, esto por ejemplo a los 50 años, tienen mayor riesgo de presentar este tipo de lesiones. Las pacientes con anovulación crónica, la obesidad, que ya les había indicado. En la patología uterina, la obesidad sí representa un factor muy importante, ¿no? Ya tanto para los descensos, hemorragias. Entonces hay que considerar que la obesidad sí es un factor de riesgo muy importante. Las pacientes que tienen el antecedente de diabetes mellitus, tumores secretores de estrógenos, o ya sea el antecedente familiar de un cáncer de endometrio, cáncer de ovario, de mama o de colon, ¿no? Entonces las pacientes que tienen este tipo de antecedentes pues también tienen el riesgo de tener una patología maligna de la estructura uterina. Así. Bueno, aquí lo vamos a describir, ¿no? Lo que es la... en este caso, en las malignas solamente se considera lo que es la hiperplasia endometrial compleja. La simple la vamos a mencionar en el COIN en relación a su funcionalidad, ¿no? Las hiperplasias endometriales pueden ser con atipia o sin atipia, y la atipia es la que hace una característica de que puedan desarrollar células malignas, ¿no? Son tumores malignos epiteliales y de origen mesenquimatoso. Como ya les había mencionado en la anterior clase, son células que derivan del mesodermo, ¿no? Y son pertenecientes a lo que es el cuerpo del útero. Ya. Se caracteriza por una proliferación anormal del estroma y de las glándulas endometriales, y es evidente histológicamente. Quiere decir que para hacer el diagnóstico de una hiperplasia compleja, necesariamente tenemos que tener el antecedente de sangrado
sangrado uterino anormal, una imagen ecográfica anormal y un componente histológico que nos confirme el estirpe celular de esta patología, ¿no? Hay que diferenciarle de una hiperplasia simple de crecimiento endometrial normal y de una hiperplasia maligna, ¿no? Pero esto solamente se hace con la patología, ¿no? La siguiente. La incidencia, pues sí tiene una incidencia, 5% en paciente y se presenta generalmente en pacientes con hemorragia postmenopáusica. Toda paciente que se encuentra en una fase postmenopáusica y presenta un sangrado anormal y no se identifican otras imágenes adicionales en el cuerpo del útero, entonces hay que sospechar que puede ser una hiperplasia endometrial con células atípicas y características malignas, ¿no? Generalmente, como les había dicho, se presenta ya sea en la fase postmenopáusica o en la edad fértil tardía. ¿Cuál es la edad fértil tardía? De los 35 años para adelante, ¿no? En sí, la mujer desde los 25 hasta los 35 años es ideal, es su etapa fértil, es la etapa ideal de la mujer, ¿no? Pero ya posterior a los 35 años, pues ahí ya se presentan los riesgos de embarazos de alto riesgo, patologías uterinas de riesgo. Entonces, es en esta edad que se suele presentar de forma más frecuente, ¿no? No presenta un patrón genético, indica, ¿no? Y generalmente mencionan la causa es discurso. Bueno, entre sus factores de riesgo, entre quienes van a ser las candidatas a padecer este tipo de patologías, van a ser las pacientes que han tenido una estimulación estrogénica no compensada del útero, las pacientes que experimentan cuadros de anovulación, obesidad, miliparidad, diabetes, síndrome de ovario poliquístico y el uso de tamoxifeno. La siguiente, por favor. Entre la clínica y el diagnóstico diferencial, pues en algunos casos las pacientes pueden tener un desarrollo anormal de lo que es el endometrio y células atípicas y no presentar ningún síntoma, ¿no? Pero el síntoma que lo va a caracterizar va a ser la hemorragia, ¿no? Quiere decir que durante el mes, además de presentar el sangrado menstrual o estar en una fase menopáusica, van a presentar sangrados anormales, ¿no? Sangrados en escasa cantidad, pero continuos, ¿no? Y como les había dicho, una característica muy importante es que se presenta en la fase postmenopáusica, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial de hiperplasias endometriales complejas, de los adenocarcinomas endometriales, que es otra patología del cuerpo del útero, de los pólipos endometriales y de los carcinomas endocervicales, ¿no? Generalmente un cáncer del cuello uterino puede generar una diseminación endocervical y dar la característica similar a una hiperplasia endometrial de características malignas, ¿no? Este cuadro va asociado con pólipos endometriales, presentan también metaplasia escamosa o puede ir acompañado también de lo que es carcinomas endometriales, ¿no? Y esta hace su característica de malignidad, ¿no? La ecografía pues no constituye un estudio estándar, ¿no? El estudio estándar para poder hacer el diagnóstico de la malignidad en relación al sangrado uterino anormal pues es una visión histeroscópica directa y la toma de una biopsia o el legrado, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo sí no nos va a dar la ecografía, no nos va a dar la resonancia, la identificación de células atípicas y malignas nos va a dar lo que es la biopsia endometrial. ¿En qué número estamos? Bueno, en relación a las pautas del tratamiento, pues sí necesitan una valoración y un diagnóstico temprano, ¿no? La hiperplasia compleja pues depende mucho, ¿no? Si la paciente tiene deseos de gestación, pues el tratamiento se realiza con altas cargas de hormonas progestadoras. En caso de que la paciente ya no desee una gestación, esté en una fase postmenopáusica, pues el tratamiento ideal es la ectomía, ¿no? Extracción total, ¿no? Dependiendo que no se encuentre en una fase metastásica diseminada, ¿no? Entre otras causas de malignidad que entran también al grupo M de nuestras alteraciones estructurales está el cáncer del cuello uterino.
que va a producir un sangrado intermenstrual persistente, ¿no? Entonces esa ya es una diseminación maligna y es producida por el virus del papiloma humano, ¿no? El desarrollo del cáncer del cuello uterino, ¿no? Un CA de ovario que muchas veces sí se puede presentar con sangrado uterino normal, pero de una forma rara, ¿no? No es su primera manifestación del cáncer de ovario. La primera manifestación, qué sé yo, de un cáncer de ovario muchas veces es la ascitis que va a generar, ¿no? Entonces, y no el sangrado normal, ¿no? Los sarcomas uterinos, que también son raros, las cirugías por menos benignos, en las pacientes de raza negra tienen doble de riesgo, y como las patologías malignas pues van a intensificar su característica en relación a la edad de la paciente, el uso del tamoxifeno, radiaciones pélvicas, ¿no? La herencia y también una diseminación puede ser de cáncer de células renales. Ahora nos pasamos al otro grupo, que es el grupo del COE, ¿no? El COE ya se asocia más que todo a patologías funcionales y no a patologías estructurales. El primero que vamos a mencionar pues son las coagulopatías. El segundo que corresponde al O son las difusiones ovulatorias, la E, los trastornos endometriales, la I, las alteraciones iatrogénicas que nosotros hayamos podido ocasionar, ¿no? Hoy en el último que entran patologías no clasificadas en ninguno de todos los grupos que ya les había mencionado. Bueno, las coagulopatías son trastornos sistémicos en relación a la hemostasia, ¿no? Y una patología muy frecuente que suele identificarse en pacientes que presentan sangrados irregulares de forma muy temprana es la deficiencia del factor de von Willebrand. Cuando la paciente presenta una deficiencia de lo que es el factor de von Willebrand, entonces va a presentar lo que es desde forma muy temprana el sangrado normal. Quiere decir que algunas empiezan a presentar esta alteración ya desde la primera menarca, ¿no? Cuando se produce una disfunción del factor de von Willebrand, la paciente la va a presentar en una etapa de su edad reproductiva, ¿no? No siempre desde la menarca, ¿no? Entonces, esta patología se caracteriza por una disfunción en la adherencia plaquetaria y por un defecto en la estabilización del coágulo, ¿no? Es por eso que produce hemorragias masivas en los pacientes. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Entonces, lo que es la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hereditaria que se produce por la disminución o ausencia del factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué es el factor de von Willebrand? Es una glucoproteína y tiene como función principal promover la adhesión plaquetaria a la pared del vaso y su agregación. Pues si esta se encuentra deficiente o alterada, no va a ocurrir lo que es la agregación plaquetaria y la formación del coágulo, ¿no? Además, es el encargado de transportar e impedir que se degrade el factor, ¿no? Entonces, por eso se produce la hemorragia asociada a una enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces, las pacientes van a experimentar lo que es sangrado menstrual abundante, como ya les había dicho, desde la menarquía en relación a la deficiencia. En relación a la disfunción, las pacientes pueden presentar lo que es una hemorragia posparto o sangrados abundantes en procedimientos dentales, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa es que puede presentar lo que es una hemorragia masiva posparto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a poder presentar, ¿no? Tienen que tener más de dos criterios, ¿no? Para poder clasificarla dentro de las coagulopatías, lo que son la presencia de equimosis, epistaxis, un sangrado frecuente de las encías o también el antecedente familiar de la enfermedad de von Willebrand. Bueno, en el tratamiento de las coagulopatías utilizamos los anticonceptivos orales combinados, generalmente un progestágeno con un estrógeno. Podemos utilizar concentrados plasmáticos dependiendo del grado de la hemorragia, ¿no? La transfusión de plasma fresco. Los cuadros más graves o en los cuales producen hemorragias masivas, pues podemos realizar una histerectomía como una alternativa, ¿no?
podemos usar la desmopricina y también antifibrinolíticos, ¿no? En este encontramos lo que es el ácido tranexámico, ¿no? Entonces, que nosotros solemos utilizarlo en las pacientes con hemorragias básicas. Bueno, nos pasamos al otro acrónimo, ¿no? Al otro término, que ya nos vamos al O. Ya hemos dicho las coagulopatías, ahora estamos en los trastornos ovulatorios. Por los trastornos ovulatorios, en estos se menciona a la poliquistosis ovárica. Entonces, ¿cuándo se dice que la paciente tiene una poliquistosis ovárica? ¿Es lo mismo un síndrome de ovario poliquístico y una poliquistosis ovárica? No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Ya. Es decir, un síndrome se acompaña de muchos cuadros más que van a formar un conjunto, ¿no? En cambio, la poliquistosis ovárica solamente es el aumento del volumen del ovario, que puede ser entre 10 a 12 cc mayor a este, o con una cantidad de más de 12 folículos y miden más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, en ese caso, se clasificarían como pacientes con un ovario poliquístico, que no es lo mismo que tener un síndrome, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las que van a experimentar con frecuencia este cuadro? Las pacientes de igual forma, como les había dicho, de obesidad, pacientes que tengan cuadros de hipotiroidismo, pacientes con hiperprolactinemia, el estrés, la anorexia, la pérdida espontánea de peso y el ejercicio extremo, ¿no? Son cuadros que pueden desarrollar lo que es un trastorno ovulatorio asociado a una poliquistosis ovárica. La disfunción de la ovulación, la alteración en la ovulación que va a producir la poliquistosis va a contribuir en la génesis del sangrado uterino anormal, ¿no? El mayor tiempo de sangrado y cantidades variables de flujo también se puede producir en lo que es la poliquistosis ovárica, y como les había dicho, al ser un síndrome, en algunos casos se acompañan de otras endocrinopatías, y lo que mencionaba su compañero, se acompaña de lo que es un aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Y otra endocrinopatía también, que es el hipotiroidismo. Entonces, entre las causas de la anovulación tenemos dos grupos: causas fisiológicas y causas patológicas, ¿no? Bueno, es frecuente que en la adolescencia la paciente experimente lo que son alteraciones en la ovulación, aunque también en la fase perimenopáusica, ¿no? Cuando ya el ovario tiene una característica de senescencia, ¿no? O atrofia, ¿no? Y en la perimenopausia también se va a presentar una alteración de la ovulación, como en la lactancia, ¿no? En la fase de lactancia, el ovario entra en una fase de reposo ovárico, al igual que en el embarazo, ¿no? En relación a las causas patológicas, pues podemos ver que van a presentar lo que es una ovulación hiperandrogénica, síndrome de ovario poliquístico, tumores productores de andrógenos. En la perimenopausia va a estar en relación a enfermedades crónicas. También hay que mencionar los trastornos de la alimentación, la anorexia nerviosa, que muchas veces produce alteraciones anovulatorias, el ejercicio físico extremo, la hiperprolactinemia, las enfermedades de la hipófisis, y atrogenia, ¿no? También pacientes que han sido sometidas a tratamientos, ya sean de radioterapia o quimioterapia, y el alcohol y el abuso de sustancias, ¿no? Son causas patológicas. En la clínica, las pacientes que suelen experimentar una poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico van a presentar ciclos menstruales irregulares, oligomenorrea, lo que significa que es un sangrado menstrual escaso durante la menstruación, e incluso van a tener ciclos de amenorrea, ¿no? Muchas veces las pacientes con un síndrome de ovario poliquístico acuden donde el especialista por la infertilidad que esta les está ocasionando, ¿no? Que no logran conseguir un embarazo, ¿no? Y la metrorragia en ocasiones puede ser intensa. Bueno, se caracteriza por un estado de hiperestrogenismo en el que la paciente, como un síndrome, va a presentar otras características clínicas, además de la presencia de quistes dentro del ovario, como ser la presencia de hirsutismo, el crecimiento del pelo anormal, el acné y la alopecia, ¿no?
En sí son estados hiperandrogénicos, es decir, la mujer va a tener un estado hiperandrogénico y va a presentar características similares a las de un varón, ¿no? Entonces va a ver lo que es experimentan lo que es la alopecia, el acné, la piel con características grasas, oleosas, ¿no? Entonces esto ya corresponde a un síndrome de ovario poliquístico. Rotterman tiene sus propios criterios para clasificar la poliquistosis ovárica, ¿no? Y las caracteriza a las pacientes con oligo o anovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Si cumples de estos tres criterios, pues se trata de un síndrome de ovario poliquístico según los criterios de Rotterman. Bueno, el diagnóstico se realiza también por un medio ecográfico. Hay que considerar el peso de la paciente. Algunas suelen experimentar estados hipertensivos también, una combinación de síndrome de ovario poliquístico y estados hipertensivos. Puede haber una alteración analítica hormonal, vamos a encontrar lo que es una alteración en los valores de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, ¿no? Que son hormonas que provienen de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Es por eso que es importante pedir otras pruebas también de laboratorio, un factor laboratorial hormonal y también lo que es las pruebas de, podemos pedir la insulina o la prueba de resistencia a la insulina para ver si se trata de un síndrome de ovario poliquístico asociado a una endocrinopatía, ¿no? Y el examen médico general, ¿no? En las cuales podemos encontrar alopecia, hirsutismo, Bueno, en el tratamiento de la poliquistosis ovárica, pues generalmente hay que, primero, recomendar medidas higiénico-dietéticas, ¿no? A la paciente que debe realizar una dieta sana y equilibrada, ¿no? El tratamiento que nosotros solemos emplear pues es el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Para regular esta disfunción hormonal, ¿no? En algunos casos, cuando la paciente presenta además asociado cuadros de resistencia a la insulina, utilizamos la metformina como un tratamiento. No es un tratamiento antidiabético porque la paciente no tiene diabetes, solamente tiene un estado insulínico alterado por la poliquistosis ovárica, ¿no? Y que puede ser regulada de forma temporal hasta que la paciente logre la normalidad de estos parámetros, ¿no? Siempre combinando y orientando a la paciente sobre la dieta sana, ¿no? En algunos casos utilizamos lo que es el citrato de clomifeno, ¿no? Ya esto en pacientes que tienen alteraciones de la fertilidad, ¿no? Para estimular la maduración folicular, que ha sido alterada por este síndrome de ovario poliquístico, nosotros utilizamos para mejorar su fertilidad y maduración folicular lo que es el citrato de clomifeno. Bueno, en relación al tratamiento del hirsutismo, cuando la paciente ya presenta además esta alteración androgénica, nosotros utilizamos una combinación de anticonceptivos orales con análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a la pues en las causas endometriales, esta va a estar en relación a una alteración de la función del endometrio, ¿ya? En una característica que presentan pues va a ser menstruaciones predecibles y cíclicas, pero también se acompañan de una ovulación normal, ¿no? Bueno, el mecanismo del trastorno reside en el endometrio, ¿no? Va a ser un trastorno primario de los mecanismos reguladores locales, va a ser secundario de deficiencias en la producción local de vasoconstrictores, una alteración en endotelina 1 o prostaglandina 2 que va a producir una alteración hemorrágica normal en el paciente en relación a su función de su endometrio, ¿no? Se produce también una lisis acelerada del coágulo endometrial por excesiva producción del antivalor de plasminógeno y va a haber una mayor producción local de sustancias que promuevan la vasodilatación de prostaglandina C y prostaciclina. Bueno, en esta patología vamos a encontrar otros síntomas, ¿no? Como va a haber procesos infecciosos, ¿no? Cuadros de endometritis, cuadros de... muchas veces nosotros utilizamos lo que es utilizamos anticonceptivos orales que producen una atrofia extrema de lo que es el endometrio, ¿ya? Quiere decir que el endometrio en una paciente que se encuentra en una fase reproductiva
por el uso constante de anticonceptivos, lo que hacemos es producirle una atrofia extrema, ¿no? Entonces ahí es cuando se produce la fragilidad capilar y la paciente experimenta como una alteración, una hemorragia uterina anormal, ¿no? Es por eso sí hay que tener mucho cuidado con el uso prolongado de los anticonceptivos, ¿no? Porque lo principal que va a producir es una alteración capilar y hemorragias uterinas anormales, ¿no? Y esto también se puede acompañar de lo que son aberraciones de la vasculogénesis endometrial. Bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial de lo que son las hiperplasias endometriales típicas, hiperplasias endometriales con estímulo estrogénico permanente. Esa es otra característica, ¿no?, de la hiperplasia, ¿no? Uno, podemos producir un mayor desarrollo, un desarrollo extremo o una atrofia extrema, ¿no? Y ambos se van a acompañar de un sangrado uterino normal que es dependiente del endometrio, ¿no? Ahora nos vamos a lo que es las causas iatrogénicas. Pues las causas iatrogénicas pues es algo que nosotros estamos provocando, ¿no? No lo hacemos de forma intencional, pero lo podemos ocasionar, ¿no? Las terapias hormonales prolongadas, el uso de estrógenos sin un progestágeno, el uso de progestinas de forma continua, el uso de antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina o inhibidores de la aromatasa, o en pacientes que tengan endometritis asociadas a DIU, ¿no? No todas las pacientes son candidatas a usar un dispositivo, ¿no? Hay muchas pacientes que desarrollan procesos infecciosos, ¿no? Entonces, en estas, al experimentar procesos infecciosos a repetición, pues se produce una endometritis asociada al DIU. La endometritis es una respuesta inflamatoria que altera lo que es la vasculogénesis de la capa basal y va a producir también hemorragias masivas, y esto asociado a los dispositivos intrauterinos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Esas son iatrogénicas, ¿no? Y nos vamos al último grupo de todas las patologías de las hemorragias uterinas anormales. Son patologías que no entran en ningún grupo del PAL ni del CON, ¿no? Entonces, en estas encontramos ya algunas alteraciones anatómicas, como ser malformaciones arteriovenosas, la formación de pseudoaneurismas endometriales, la hipertrofia, pero esto del endometrio, cuadros de endometritis crónicas y que muchas veces no están asociadas a dispositivos intrauterinos, como en la iatrogénica, ¿no? Muchas veces están asociados a procesos infecciosos a repetición que suele experimentar la paciente, ¿no? Entonces, estas patologías no entran en ningún grupo de las anteriores. Pues sí, les diré que nosotros una vez hemos visto en la maternidad una iatrogenia o una malformación arteriovenosa que hemos generado en la cesárea, ¿ya? La paciente tuvo su bebé por cesárea y nunca dejó de sangrar. Entonces se la clasificó como una hemorragia uterina normal. Entonces, cuando pasa la cesárea, ¿qué es lo primero que ustedes podrían haber pensado? ¿Cuál era la causa de esa hemorragia anormal? ¿Atonía? ¿Cómo? Atonía uterina. Atonía, exacto. Entonces, cuando la hemorragia ocurre en una fase puerperal, en un puerperio inmediato, lo primero que se nos viene a la cabeza, no le voy a poner en el palm coin, ¿no? La paciente es una hemorragia obstétrica, no entra al palm coin, no, para nada. Lo primero que nosotros pensamos es atonía. ¿Qué más? ¿Qué más? Restos ovulares, restos de placenta. ¿Qué más? ¿Cómo? Traumas, sí, traumas. Podría ser un factor de Boyle-Guillain-Barré. También, que habíamos mencionado, ¿no? Una alteración de la coagulación. Entonces, todo eso nosotros pensamos, ¿no? Pero no nos habíamos puesto a pensar en que la paciente se fue a su casa, sangró, le hicimos legrado y se fue. Y le mandamos a su casa. Y dijimos, esto ya curamos, no tiene nada. Y la paciente volvió y dijo, sigo sangrando. Pero no sangraba mucho, pero sangraba. Y nosotros decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, nosotros no entendíamos, ¿no? Entonces, le hicieron un mapeo Doppler a la paciente.
Y al hacerle el mapeo doble, entonces, esta era su cicatriz, ¿no? Entonces, las arterias uterinas vienen y dan ramas vaginales y las arterias uterinas durante el embarazo tienen un diámetro, pues, es como aumentado, ¿no? Por la vascularidad que debe proporcionar al útero y a la placenta, ¿no? Entonces, pasó que esta paciente, su arteria uterina la ligaron, ¿ya? Y con sus colaterales, esta es su arteria uterina, ¿no? Y tiene ramas colaterales. Y una colateral fue ligada hacia la histerotomía. Esta es su cicatriz. Entonces nosotros pensábamos que se trataba de una apertura. Dijimos, se ha abierto su cicatriz de cesárea. Dijimos, se trata de una dehiscencia de la histerorragia. Es una complicación de la cesárea, puede pasar, ¿no? Entonces dijimos, es eso. Le hicieron ecografía y dijeron, no, está bien, su cicatriz está bien, es de interne, no es. Le hicieron un mapeo doble y vieron una turbulencia. Entonces vieron que una colateral de la arteria uterina había sido ligada hacia su cicatriz y producía una hemorragia constante, pequeña, ¿no? Entonces, se ha producido, en la fase de cicatrización, se ha producido una malformación arteriovenous, ¿no? Una alteración vascular, ¿no? Entonces, son consideraciones que nosotros muchas veces no las hacemos, ¿no? Cuando hacemos algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Por eso es importante conocer la anatomía y no generar este tipo de situaciones en la paciente, ¿no? Porque a la paciente la teníamos con anemia, transfusión, no sabíamos qué era, hasta que para resolverle el cuadro se volvió a ingresar a quirófano y se hizo una ligadura completa de la uterina, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el flujo va a venir de las ramas vaginales, va a tener todavía un componente vascular, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Pero esa ha sido la forma que nosotros hemos logrado controlar esta patología en la paciente, ¿ya? Bueno, hemos llevado de forma así flash de lo que es los sangrados uterinos anormales. Y vamos a desarrollar en lo posterior lo que son las patologías del cuerpo del útero y vamos a volver a describirlas. Ya no de una forma tan detallada, pues las vamos a mencionar de forma breve y vamos a dar énfasis a otros. Ya creo que ya nos sigue, después de esto nos sigue disfunción del piso pélvico y después nos sigue patologías malignas, ¿ya? Entonces ese era el tema de hoy.